Hablar de Susana Jiménez es hablar de una de las personalidades más icónicas y carismáticas de la Argentina, y por extensión, de toda América Latina. Su vida, marcada desde muy temprano por giros inesperados, sacrificios familiares y una búsqueda incesante de superación, se convirtió en la semilla de lo que más tarde sería un imperio mediático. Nacida el 29 de enero de 1944 en Buenos Aires, María Susana Jiménez Aubert vino al mundo en el seno de una familia de clase media, con raíces uruguayas y españolas. Desde pequeña, su vida estuvo marcada por contrastes. Por un lado, la ternura de un hogar lleno de costumbres familiares. Por el otro, la dificultad de crecer en un ambiente donde los recursos eran limitados, y las tensiones matrimoniales de sus padres dejarían huellas profundas. Su padre, Augusto Jiménez, era un hombre con una marcada disciplina militar que trabajaba en las Fuerzas Armadas, mientras que su madre, María Aurelia Aubert, poseía una belleza distinguida y una sensibilidad artística que impactaría en la personalidad de Susana. La relación de la pareja, sin embargo, no fue estable. Las constantes discusiones llevaron a la separación cuando Susana era aún muy pequeña. Ese quiebre afectó su manera de ver el mundo, desarrollando en ella una fortaleza temprana, una independencia que más tarde se reflejaría en su forma de enfrentar la vida y en la construcción de su carrera. De niña, Susana no fue ajena a las dificultades económicas. Su madre debió asumir gran parte de la responsabilidad de criarla, y lo hizo con un rigor que marcaría para siempre la ética laboral de su hija. Desde muy temprano mostró una personalidad inquieta, curiosa y con un brillo particular que no pasaba desapercibido. En la escuela, aunque no siempre destacaba por sus calificaciones, sí lo hacía por su espontaneidad, su simpatía y una capacidad innata para llamar la atención de quienes la rodeaban. La adolescencia de Susana estuvo atravesada por las contradicciones propias de la época, la estricta educación de una familia argentina tradicional y, al mismo tiempo, el despertar de una joven que comenzaba a soñar con un destino más grande. A los 18 años, un acontecimiento cambió radicalmente su vida. Quedó embarazada de su única hija, Mercedes, fruto de su relación con Mario Sarra Bayrús, con quien contrajo matrimonio muy joven. Esa maternidad temprana la obligó a madurar de golpe, enfrentándose a las responsabilidades de la vida adulta, en un momento en el que muchas de sus amigas apenas comenzaban a imaginar un futuro personal. Lejos de sentirse limitada, la maternidad se convirtió en un motor que la impulsó a luchar con más fuerza. Mientras trabajaba en distintos oficios para sostener a su hija, la joven Susana empezaba a llamar la atención por su belleza llamativa, su cabellera rubia y su porte elegante. Estas cualidades serían la llave que abriría, años más tarde, las puertas del mundo del modelaje y de la televisión. Sin embargo, los comienzos no fueron fáciles. La joven madre debía equilibrar la crianza de Mercedes con trabajos temporales que poco tenían que ver con la fama que alcanzaría después. Se desempeñó como secretaria, vendedora e incluso en pequeños emprendimientos personales que le permitían sostener el hogar. Pero Susana tenía una determinación férrea. No quería resignarse a una vida común. Esa ambición, que algunos confundían con obstinación, fue la fuerza que la condujo a seguir buscando oportunidades en un mundo que, en aquel entonces, parecía reservado solo para unas pocas privilegiadas. Su entorno familiar, aunque lleno de carencias, también le transmitió valores esenciales. La importancia del esfuerzo, el coraje para enfrentar la adversidad y la capacidad de reinventarse. Su madre fue una figura clave, no solo como sostén económico, sino también como ejemplo de resiliencia. De ella heredó la convicción de que una mujer podía salir adelante por sí misma sin depender de nadie más. Durante esos primeros años, Susana también desarrolló una sensibilidad especial hacia la vida pública. Le fascinaban las revistas de cine, las fotografías glamorosas de las actrices de Hollywood y las historias de mujeres que habían logrado trascender más allá de sus circunstancias. Admiraba a figuras como Marilyn Monroe y Sophia Loren, modelos de femineidad y talento que marcaron su visión del futuro. En secreto, soñaba con parecerse a ellas algún día.
La joven Susana vivía con intensidad, pero también con sacrificios. Su rutina combinaba los cuidados de su hija con largas jornadas de trabajo. Muchas noches, al regresar a casa, se quedaba pensando en cómo darle a Mercedes una vida mejor, una vida distinta a la que a ella le había tocado vivir. Esa mezcla de amor maternal y ambición personal fue el germen de una decisión trascendental: apostarlo todo a una carrera en los medios. El primer gran paso hacia esa meta llegaría a finales de la década de los años 60, cuando comenzó a trabajar como modelo publicitaria. Fue entonces cuando, gracias a su carisma y fotogenia, empezó a ser reconocida. Pero en esta primera etapa de su vida, antes del brillo de las cámaras, antes de los escenarios deslumbrantes y antes de convertirse en la Su de la televisión argentina, Susana Yan había mostrado de qué estaba hecha. Una mujer capaz de transformar la adversidad en impulso y de reinventarse a cada paso. Si la infancia y la juventud de Susana Jiménez estuvieron marcadas por los desafíos de la vida cotidiana, su carrera profesional sería el terreno donde demostraría que la perseverancia, el carisma y una visión clara del futuro podían convertir a una mujer común en un verdadero ícono cultural. El inicio de esa transformación ocurrió a fines de los años 60, cuando Susana, todavía una joven madre que buscaba nuevas oportunidades, se presentó en un casting publicitario casi por casualidad. Fue en ese momento cuando la historia comenzó a cambiar. Su primera gran aparición llegó gracias a un comercial de jabón Kadum, en el cual una Susana radiante, de sonrisa contagiosa y mirada luminosa, conquistó al público argentino en apenas unos segundos de pantalla. Ese comercial se convirtió en un hito en la publicidad de la época y catapultó a Susana a una notoriedad inesperada. A partir de allí, las agencias de modelos y los productores comenzaron a buscarla con insistencia, convencidos de que estaban frente a una figura destinada a más que simples apariciones pasajeras. El salto hacia el mundo del cine no tardó en llegar. En los años 70, Susana debutó en la pantalla grande de la mano de uno de los nombres más influyentes del cine argentino, Armando Bo. Bajo su dirección, trabajó junto a Isabel Sarli, la bomba sexual por excelencia de aquella época, y aprendió a moverse frente a las cámaras en un terreno cargado de sensualidad, polémica y audacia. Aunque estas películas despertaban críticas por su tono erótico, lo cierto es que ofrecieron a Susana una vitrina invaluable. La convirtieron en símbolo de belleza, en figura deseada y en nombre recurrente dentro del espectáculo. Pero Susana no se conformó con ser solo la rubia bonita del cine nacional. Su personalidad espontánea, su humor rápido y su carisma natural empezaron a marcar la diferencia. Mientras otros rostros femeninos quedaban encasillados en papeles decorativos, ella supo abrirse paso con determinación. Esa mezcla de inteligencia y picardía sería la que, años más tarde, la haría única en la conducción televisiva. A lo largo de los 70 y los 80, participó en múltiples películas y obras de teatro. Entre sus trabajos más recordados se encuentran títulos como La Mary, 1974, film dirigido por Daniel Tinaire, en el que compartió cartel con Carlos Monzón, el famoso campeón de boxeo con quien vivió un intenso y mediático romance. La película no solo fue un éxito rotundo de taquilla, sino que también consolidó a Susana como actriz de peso dentro de la industria cinematográfica argentina. El papel de una mujer atrapada en una relación tormentosa resonó con el público y dejó huella en su carrera. Paralelamente, Susana se convirtió en una figura imprescindible del teatro de revista, un género muy popular en Buenos Aires durante aquellos años. Su presencia en escenarios como el Teatro Maipo le permitió desplegar no solo su belleza, sino también su capacidad para conectar con el público a través del humor y la simpatía. Con cada temporada, su nombre aparecía en los titulares, siempre asociado al éxito y al glamour. El verdadero giro de su carrera, sin embargo, llegaría en la década de los 90, cuando decidió apostar por un formato que parecía hecho a su medida, el talk show televisivo. En 1987 se estrenó Hola Susana, un programa que en sus primeros años se transmitía por ATC
y luego por Telefe. Lo que comenzó como un espacio de entretenimiento se transformó rápidamente en un fenómeno nacional. Con un estilo fresco, directo y cargado de improvisación, Susana rompió con los moldes tradicionales de la televisión argentina. El formato del programa incluía entrevistas, concursos telefónicos, sketches humorísticos y la presencia de figuras internacionales, todo en un mismo escenario. Pero lo que realmente lo convirtió en un éxito imparable fue ella. Su risa contagiosa, sus frases espontáneas y su capacidad para reírse de sí misma. «Hola, Susana». No tardó en convertirse en un clásico de la televisión, alcanzando ratings históricos y transformándose en cita obligada para millones de argentinos cada semana. Con el paso del tiempo, el programa fue evolucionando hasta consolidarse bajo el nombre de Susana Jiménez, un ciclo que se mantuvo en pantalla durante más de 3 décadas. Este show no solo marcó la carrera de la conductora, sino también la historia de la televisión argentina, al punto de que cada emisión se convertía en un acontecimiento cultural. Presidentes, estrellas de Hollywood, cantantes internacionales y figuras del deporte pasaron por su living, todos dispuestos a compartir un momento frente a la mujer que ya era considerada la reina de la televisión. El éxito televisivo le permitió expandir su influencia. Susana se transformó en un verdadero fenómeno mediático y comercial. Lanzó perfumes, colecciones de ropa, revistas y hasta espectáculos teatrales que llevaban su nombre. La prensa la bautizó como la diva de los teléfonos, un apodo que reflejaba tanto su cercanía con el público como su estatus de ícono inalcanzable. En medio de todo ese reconocimiento, Susana logró algo que pocas figuras del espectáculo alcanzan: trascender generaciones. Desde los abuelos que la veían en sus primeras películas hasta los nietos que crecían con su programa televisivo, todos encontraban en ella un rostro familiar. Su capacidad de reinventarse, de adaptarse a los cambios en el gusto del público y de mantenerse vigente en un medio tan competitivo fue, sin duda, una de sus mayores virtudes. Detrás de las luces, los escenarios y las portadas de revistas, la vida personal de Susana Jiménez ha sido tan apasionante y comentada como su carrera artística. Su historia sentimental, marcada por romances intensos, matrimonios breves y vínculos que hicieron vibrar a la prensa y al público, refleja una mujer que, al igual que en su carrera, se entregó siempre sin reservas a los afectos. Con Mercedes, creció también la faceta más tierna de Susana. Aunque sus compromisos laborales la alejaban en ocasiones de la rutina cotidiana, su relación con su hija ha sido a lo largo de los años una de las más sólidas de su vida. Mercedes, lejos de vivir a la sombra de su madre, supo construir su propio espacio y ha sido, en repetidas ocasiones, la persona que la mantuvo con los pies en la tierra cuando el mundo del espectáculo la empujaba hacia el vértigo. La diva ha reconocido en varias entrevistas que su hija es el gran amor de su vida. La segunda gran etapa sentimental de Susana llegó de la mano de uno de los romances más mediáticos de la Argentina, Carlos Monzón. El campeón mundial de boxeo y la estrella de cine se conocieron durante la filmación de La Mary, 1974, y la pasión entre ellos fue inmediata. La relación estuvo marcada por la intensidad y la controversia. Eran dos figuras en la cima de la fama, dos personalidades fuertes que, juntas, desataban tanto fascinación como escándalos. Aunque el vínculo terminó, quedó grabado en la memoria colectiva como una de las historias de amor más explosivas de la farándula argentina. Tras Monzón, Susana vivió otros romances que mantuvieron a la prensa en vilo. Uno de los más recordados fue con el empresario Huberto Roviralta, con quien se casó en 1988. Aquel matrimonio terminó en 1998 en medio de un mediático divorcio que incluyó un millonario acuerdo económico. La noticia ocupó durante meses las tapas de las revistas y se convirtió en un tema de debate nacional. Con su humor característico, Susana supo transformar ese episodio en parte de su propio mito, llegando incluso a bromear años después sobre el precio de separarse de un millonario. Además de Roviralta,
La diva mantuvo romances con personalidades del espectáculo, empresarios y figuras internacionales. Su nombre fue vinculado a artistas como Ricardo Darín, con quien compartió una relación en su juventud y con quien, pese a la ruptura, conserva una amistad sincera y duradera. También se la relacionó con hombres del mundo empresarial y deportivo, aunque no todos esos vínculos llegaron a confirmarse públicamente. Más allá de los nombres, lo que siempre caracterizó la vida sentimental de Susana fue su capacidad de vivir el amor intensamente, sin miedos ni reservas. Jamás ocultó sus pasiones ni sus fracasos. Al contrario, los convirtió en parte de su identidad pública. Esa autenticidad la acercó aún más al público, que veía en ella a una mujer real, capaz de enamorarse, de equivocarse y de levantarse una y otra vez. A lo largo de más de 5 décadas de carrera, Susana Jiménez aprendió a convivir con la fama, con el amor incondicional del público y también con la voracidad de la prensa. Su vida, expuesta a cada detalle, se convirtió en una suerte de telenovela nacional donde todo parecía estar a la vista. Sin embargo, siempre hubo un costado que permaneció en penumbras, una verdad que, aunque muchos intuían, ella prefirió guardar en silencio. Hasta ahora, en el año de su cumpleaños número 80, Susana sorprendió a todos con una confesión que, si bien no resultó inesperada, sí tuvo la fuerza de lo histórico. Admitió que detrás de la diva, del glamour, de los romances mediáticos y de la sonrisa que iluminaba la televisión, hubo siempre una mujer vulnerable, insegura y muchas veces asustada de perderlo todo. Lo que el público sospechaba, esa dualidad entre la estrella y la mujer común, finalmente fue reconocido por ella misma. En una entrevista íntima, alejada de los decorados brillantes y sin guión, Susana habló con crudeza de lo que significó cargar durante años con la imagen de la diva de los teléfonos. Reconoció que, en muchas ocasiones, se sintió prisionera de ese personaje, incapaz de mostrar debilidades, o de admitir que detrás de la pantalla también había soledad, dolor y miedos. La gente cree que mi vida fue perfecta, llena de lujos y amores felices. Pero no fue así. Yo también lloré muchas noches. Me sentí sola y dudé de mí misma. Lo que pasa es que me hice fuerte delante de las cámaras, porque sabía que millones me miraban, y esperaba que yo fuera alegría. Pero detrás era distinto, confesó con una honestidad desarmante. Esa admisión tocó fibras sensibles en la audiencia, porque coincidía con lo que durante años se intuía, que la mujer que hacía reír al país cada domingo también conocía de tristezas y silencios. Susana reconoció que muchas veces el éxito fue una máscara que le permitió sobrevivir, pero que a la vez la aisló. Otro aspecto que todos sospechaban y que ella decidió confirmar fue su verdadera visión del amor. Pese a haber sido protagonista de romances legendarios, Susana admitió que nunca encontró una pareja que la acompañara de manera plena y duradera. Me enamoré, claro que sí, y con locura, pero siempre hubo algo que no funcionó. Yo quería un compañero de vida, alguien con quien compartir las cosas simples, y nunca lo encontré del todo. No me arrepiento, porque viví amores apasionados. Pero si me preguntas si fui feliz en pareja, la respuesta es no del todo, declaró. Esa revelación confirmó lo que durante décadas fue un rumor persistente, que detrás de los lujos y de los titulares de amor, Susana siempre sintió un vacío afectivo. Su independencia, su carácter fuerte y la intensidad de su carrera la convirtieron en una mujer difícil de acompañar, algo que ella misma reconoció sin dramatismos. También habló del precio de la fama. Admitió que en muchos momentos de su vida hubiera preferido el anonimato, salir a caminar sin ser seguida, disfrutar de un café en un bar, sin que la gente la mirara con expectativa. Aunque agradece el amor del público, confesó que a veces sintió que dejó en el camino su intimidad más básica. La confesión, lejos de restarle brillo, humanizó aún más a la diva. La audiencia, que durante años la admiró como una figura inalcanzable, descubrió en ella a una mujer que también se equivocó, que sufrió y que guardó silencios.
Esa vulnerabilidad confesada a los 80 años la convirtió, paradójicamente, en alguien aún más cercano al público. Pero Susana no solo habló de dolores, también compartió aprendizajes. Reconoció que si bien no siempre se sintió plena en el amor, sí encontró la felicidad en su familia, en su hija Mercedes, en sus nietos y en la relación eterna con el público argentino. Mi mayor historia de amor no fue con un hombre, fue con la gente. Ellos me dieron todo, me sostuvieron en mis momentos más oscuros y me siguen dando fuerzas. Ese es el verdadero romance de mi vida, declaró con emoción. Con esta frase, la diva cerró el círculo de su confesión. Admitió lo que todos sospechaban, que detrás de la mujer glamorosa existía una Susana profundamente humana, con fragilidades y con la certeza de que su gran amor fue, y siempre será, el público que la acompañó por más de medio siglo. A los 80 años, con una trayectoria que no tiene igual en la historia de la televisión argentina, Susana Jiménez se permitió ser simplemente Susana, una mujer que triunfó, que sufrió, que amó, y que hoy se atreve a mostrar sus verdades sin miedo. Y en esa valentía reside quizás el mayor legado de la diva. La enseñanza de que ser auténtico, incluso en la vulnerabilidad, es el gesto más poderoso de todos.